Vamos a continuar con el estudio de nuestra carta a los Gálatas. Carta a los Gálatas. Ya vamos en el capítulo número 4. Hemos dedicado ya varios meses para el estudio de esta carta. Y ciertamente, hermanos, yo creo que ha sido para edificación de cada uno de nosotros poder lidiar con esta carta de buena manera, porque nos ha expuesto frente al Evangelio, y cada vez que vamos avanzando en el texto, vamos siendo, nuestro corazón como que se ha puesto en mayor evidencia de la realidad nuestra frente a la fe, frente a la gracia, frente al verdadero propósito de Dios en la salvación. En días como los nuestros, de la misma manera que categóricamente nosotros podemos decir que vivimos como cristianos en la libertad en la cual Cristo nos hizo libres, claramente me refiero a cristianos, yo pregunto, ¿qué tanto de esa libertad realmente somos conscientes que es aquella que nos proporcionó Cristo? ¿Qué tanto de lo que llamamos libertad es aquella a la cual nos ha llamado Cristo? Y no se ofenda con esto, ya que puede que en la seguridad que usted y yo decimos tener, pueda llegar a existir algún elemento o elementos que estén haciendo de usted y de mí un esclavo. Cuando nosotros hablamos de esclavitud, pues esto tiene que ver es con la sumisión que una persona le ha de rendir a otra. Eso es esclavitud, una sumisión. Ahora, como cristianos, nosotros le rendimos obediencia ¿a quién? A Cristo, ¿verdad? Esa es nuestra sumisión. Siendo Él, Cristo, el que nos redimió, el que nos compró, el que nos rescató de una esclavitud terrible para nuestro corazón. Y es ahora a Cristo a quien nosotros nos dedicamos. Y precisamente nosotros decimos que Él es nuestro Señor, ¿verdad? Pero yo pregunto, ¿podemos identificar en nuestras vidas otros señores u otros amos a los cuales les rendimos también obediencia? Decimos que Cristo es nuestro Señor, pero ¿tendremos otros amos en nuestra vida a los cuales nos rendimos, nos hincamos? Bueno, Pablo al escribir esta carta a los Gálatas, recuerden que él lo hace con la intención de hacer un llamado fuerte de atención a estos hermanos que constituían la iglesia o el grupo de iglesias que estaban localizadas en la región de Galacia. Y esto lo digo, hermanos, para que tengamos siempre presente que los Gálatas indudablemente eran creyentes. Pues si usted es dirigente en la lectura de esta carta, ustedes pueden encontrar que Pablo se refiere a estos Gálatas llamándoles hermanos. Y cuando menos son 12 las veces en esta carta que Pablo se refiere a ellos de esta manera, llamándoles hermanos. Y asimismo, como les llama hermanos en esta carta, también les llama insensatos, también les llama necios. Y esto a razón de su desvío al haber ellos comenzado por el Espíritu y ahora viviendo en la carne. Comenzaron bien y empezaron a
desviarse. Es decir, hermanos, que han desconocido el señorío de Cristo y se han dispuesto a seguir, como lo es propio de un esclavo, las enseñanzas de los hombres, con todas sus tradiciones y sus rituales. Este es el problema, hermanos, que hemos visto en múltiples formas en esta carta. Pero ahora lo que va a hacer el apóstol Pablo es presentar este asunto, su preocupación, bajo una gravedad en el título de idolatría. Idolatría. Es decir, que ahora, además de llamarles insensatos, además de llamarles necios, ahora les acusa, en cierto aspecto, de idólatras. Fíjense, hermanos, que tanto judíos como gentiles, ellos tuvieron un pasado que estuvo marcado precisamente en la idolatría. Tanto judíos como gentiles. Se trataba de un rasgo que demostraba que en algún tiempo atrás estos creyentes gálatas, indiferentemente cuál fuera su raza, cuál fuera su procedencia, ellos no reconocieron a Dios como el Señor al cual servir exclusivamente. Y llegaron ellos a adorar incluso a elementos inanimados, como eran las figuras de piedra o de madera. Pareciera que estuviéramos hablando de ejemplos sumamente arcaicos, como inclinarse frente a un tronco o frente a una piedra, que no tiene nada que ver con la iglesia moderna. Pero como cristianos, nos jactamos que ya no nos hincamos ante estatuas, ¿verdad? De eso sacamos pecho y decimos, ya no nos hincamos ante estatuas de yeso. Y solo pensarlo podemos reconocer con tristeza lo necio que éramos. Porque así, en lo general, éramos todos nosotros con una trascendencia católico-romana. Éramos necios, pero ¿será que esas estatuas inanimadas consolidan todo lo que es la idolatría? No. Pues bien, hermanos, si a Pablo le apuraba hacerles entender a los gálatas acerca de las equivocaciones con las que estaban lidiando estos hombres, pues no debiera desconcertarnos, hermanos, que exista esa misma preocupación en la iglesia presente. La idolatría, en cualquiera de sus gamas, puede estar quitando el lugar que le corresponde a aquel que nos salvó. Y debiéramos hacernos esa pregunta nosotros. ¿Será que hay algo o alguien que realmente está quitando la atención de nuestro Señor, de quien nos salvó? Ya debiéramos nosotros estar evaluando nuestra vida, estar viendo nuestra situación frente a los aspectos cotidianos. Quiero que miremos el problema que expone el apóstol Pablo en los versículos 8 y 9 del capítulo 4 de la carta a los Gálatas. Gálatas capítulo 4, versículos 8 y 9. Dice la Escritura: ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Esta es la porción que el apóstol nos presenta en el día de hoy para cuestionar nuestro corazón de creyente, si es que hemos levantado algún ídolo
en nuestra vida al cual estemos sirviendo y no nos estemos dando ni cuenta. Y este par de versículos lo que ha de presentar es un contraste, ¿sí? Es un contraste entre la realidad presente que disfruta un verdadero creyente y lo contrasta ¿con qué? Con la experiencia de atrás, con la experiencia pasada, cuando aún Cristo no le había salvado, o cuando no nos había salvado. Hermanos, y es indudable que en este contraste, el pasado y el presente, es decir, ese antes y ese después de Cristo, están diametralmente opuestos. Y tiene que ser así. El antes y el después de Cristo deben estar completamente opuestos. Lo que somos ahora en Cristo es totalmente opuesto a lo que éramos sin Cristo. Pues si hay semejanza, si yo puedo decir hoy que creo en Cristo y que he sido salvo en Cristo, pero si miro atrás y mi vida es exactamente la misma, no hay ese contraste, no hay diferencia. No hay polos opuestos. Es natural, hermanos, que como creyentes nos preguntemos qué es lo que hace tanta diferencia como para que nosotros lleguemos a aborrecer nuestra vieja vida y más bien apreciemos la nueva relación que tenemos con Dios en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que hace esa diferencia? ¿Qué es lo que pone de manera diametralmente opuesta mi antes y mi después de Cristo? Bueno, para Pablo, siendo inspirado por el Espíritu de Dios, volver a las prácticas del pasado no es otra cosa que volver a la idolatría. Es decir, que esa diferencia se marca en la idolatría, en esa idolatría esclavizante de cual todo creyente fue rescatado. Hermanos, y debemos ser conscientes de lo que somos en Cristo. Debemos saberlo, debemos vivirlo, debemos meditarlo y así poder hacer un profundo examen de conciencia, sopesando la nueva vida que tenemos en Cristo, la cual verdaderamente nos hace libres, y poner al otro extremo de la balanza todos aquellos ídolos a los cuales dedicamos nuestras vidas para sentirnos bien en cada una de las necesidades de nuestra existencia, porque eso es lo que hace el idólatra, se hinca para sentirse bien. Y la pregunta debiera ser, ¿acaso los fantasmas de esos ídolos que dijimos dejar atrás nos están asediando nuevamente? Hermanos, de ser así, pues debiéramos ojear la tragedia, mirar atrás, la tragedia que causó la idolatría antes de conocer a Cristo. Y fíjense que eso es lo que hace el apóstol Pablo en este par de versículos, en estos versículos 8 y 9, donde se muestra ese contraste, y es debido a la manera en que Pablo presenta estos dos versos. Por un lado tenemos el verso 8, ¿sí?, que nos dice, ciertamente en otro tiempo. ¿Sí? Así es como comienza ese versículo 8, ciertamente en otro tiempo. Y con esa expresión, ¿qué nos está indicando? Bueno, nos está indicando es lo que éramos en esa vida antigua, en esa vida pasada. Y en esa vida pasada habían ciertas características, ciertos hábitos, cierta manera de vivir que no se puede negar, que está allí. Pero el versículo 9, a manera de contraste, nos dice, mas ahora
mas ahora, una cosa fue lo que sucedió en otro tiempo, pero más ahora es con que marca Pablo el contraste y con ello nos presenta que eso antiguo pasó, que eso antiguo quedó atrás para dar cabida ¿a qué? A una nueva experiencia. Pero, ¿qué es eso que pasó y que ahora es nuevo? ¿Qué es lo que debemos nosotros resolver? Bueno, hay una palabra en común en ese antes y en ese después, y es la palabra conocer. Conocer, que ahí la encontramos tanto en el verso 8 como en el verso 9. ¿Se trata de qué? Se trata del conocimiento que tuvimos y que ahora como cristianos tenemos. ¿Y el sujeto de ese conocimiento es quién? Dios. Es Dios. Entonces, eso es lo que abarca en esos dos polos. Lo que éramos antes, lo que ahora somos. El conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios. Pero vamos por partes. Y lo primero que quiero, hermanos, que observemos es la situación de los creyentes antes de ser salvos. La situación de los creyentes antes de ser salvos. Pablo comienza este versículo 8 diciendo, ciertamente en otro tiempo no conociendo a Dios. No conociendo a Dios. ¿Esto qué denota? Bueno, primeramente, la importancia que hay en mirar atrás. Pero ojo, la manera en cómo lo hacemos. Es importante mirar atrás, pero con mucho cuidado. Debemos mirar ese antes en nuestra vida, pero no necesariamente para hacer de nuestra vida pasada la predicación para todo aquel que nos rodea. Nuestra vida pasada avergüenza y no debiera ser el centro de la predicación. Es que yo fui, es que mire lo que me pasó, es que yo experimenté, es que yo, ¿y Cristo? Entonces, cuidado cuando miremos atrás, cuidado cuando miremos nuestro pasado, ¿sí? Puede que eso se llegue a hacer con la mejor intención, pero podemos llegar al punto de estar enalteciendo esas experiencias pecaminosas que más bien deben ser aborrecidas. Entonces, el propósito que debemos entender que trae el apóstol Pablo o que él tiene en mente es, o más bien, que quiere atraer a estos Gálatas es que ellos entiendan que antes de ser salvos, ellos eran algo totalmente opuesto a lo que era Dios. Y tiene que ver es que en esa oscuridad en la cual ellos estaban, llegó Cristo, llegó la luz a su vida, llegó la obra del Redentor para salvarles, para sacarles de ese hoyo. Por ejemplo, el apóstol Pablo le escribió a los Efesios en el capítulo 5, en el versículo 8. Efesios 5, versículo 8. Pablo escribió, en otro tiempo, mire, es muy similar a lo que está diciendo aquí en Gálatas. Él dice, Efesios 5, 8, en otro tiempo erais tinieblas, pero mire, él no se queda allí. No se queda en su pasado, él no se queda recriminando en aquellas acciones de las cuales ellos fueron. Sí, él dice, él es consciente, en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. He ahí la diferencia, ahora sois luz en el Señor. Y bajo ese contexto les manda, andad como hijos de luz. O cuando le escribió a los Colosenses, Colosenses capítulo 1, versículo 21. Colosenses 1, verso 21. Es muy similar lo que dice. Erais en otro tiempo.
la vida pasada del creyente, erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado Cristo. O en la carta a Tito de manera más explícita. Tito capítulo 3, versículos 3 al 5. Tito 3, 3 al 5. Dice el apóstol, porque nosotros también éramos en otro tiempo. Y aquí se extiende el apóstol Pablo. En otro tiempo éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, comienza el verso 5 diciendo, nos salvó. Un antes y un después. Entonces fíjese, amados hermanos, que si nosotros notamos todas las referencias de lo que era la vida pasada para cualquier creyente, pues naturalmente cada acto y cada disposición del corazón estaba inclinado ¿a qué? A pecar. A pecar. Eso es lo que éramos. Pecadores. Y somos pecadores. Pero estábamos inclinados hacia el pecado y caminar en pos del pecado, ¿qué puede significar de manera contraria? Si yo camino en pos del pecado, pues estoy caminando en dirección contraria a Dios. ¿Cierto? Esa era la vieja vida, esa era la vida antigua. Pero aquí en la carta a los Gálatas, Pablo utiliza un razonamiento que debe ser bien entendido por nosotros en lo que respecta a nuestra condición antes de ser salvos. Y es que se trataba de un tiempo que para unos fue más largo que para otros, pero al final tiene en común que fue vivir desconociendo a Dios. Fue un tiempo de desconocimiento, fue un tiempo de ignorancia. Y fíjense, hermanos, que no se trata de un conocimiento intelectual, no se trata de un conocimiento intelectual, ya que aún se puede ser religioso, ¿sí? Saber de Dios y no ser salvo. Se puede ser religioso y no ser salvo. Y aún no salvo, vive entregado a la esclavitud del pecado. Y esto es fácil de comprobar. Cada uno de nosotros teníamos en algo un conocimiento de Dios antes de llegar a los pies de Cristo. Seguramente sabíamos de la Trinidad. Sabíamos que Dios es un Dios trino. Conocíamos a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y aún nos pudimos haber maravillado de la creación de Dios, al punto de llegar a atribuirle esa creación a Dios. Y este precisamente es el argumento que usa el apóstol Pablo para dejar sin excusa a todos los hombres en la carta a los Romanos. Por ejemplo, en Romanos capítulo 1, versículos 20 y 21. Romanos 1, 20 y 21. El apóstol dice, porque las cosas invisibles de Él, refiriéndose a Dios, ¿sí? Las cosas invisibles, mire, este grado de conocimiento, las cosas invisibles, ¿cuáles? Su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. El hombre puede ver el poder de Dios que es eterno y su deidad. Las puede ver. Porque dice, se hacen claramente visibles. ¿Cómo? Desde la creación del mundo, desde el mundo creado. Y sigue diciendo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que ninguno tiene excusa. Nadie puede decir que no conoce a Dios. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Y mire lo que dice el verso 21. Pues habiendo conocido a Dios,
No le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y usted me dirá, y con justa razón, que Pablo está afirmando aquí que los hombres conocieron a Dios. Sí conocían a Dios. Según aquí el versículo 21 como comienza, pues habiendo conocido a Dios. Pero hermanos, yo debo decir que el sentido de la palabra griega es diferente a la usada en Gálatas. Es muy diferente. No se trata del mismo conocimiento. El conocimiento que tenían estos hombres a los cuales se refiere Pablo a los romanos, o en la primera mención del versículo 8 del capítulo 4 de Gálatas, ese conocimiento que tenían estos hombres es un conocimiento netamente intelectual. Es un conocimiento intelectual. Y fíjense cómo lo cita ahí en Romanos, ¿sí? Citando el contexto. Ese conocimiento se alcanza por medio de los sentidos. Porque son los sentidos los que perciben las cosas hechas. Miramos el cielo, las montañas, la creación, esa majestad, y se las atribuimos a Dios. Ser inteligente. Y esto es propio, hermanos, de todos los seres humanos. Todos los seres humanos. Pero no es un conocimiento, hermanos. No es un conocimiento que les guía a la salvación. O por qué no decirlo, un conocimiento que les hace salvos. Miren, en nuestra vida de pecado, nosotros conocíamos a Dios de esa manera. De esa manera lo conocíamos. Dios, creador, ¿sí? Un ser superior, ¿sí? Donde nosotros podíamos identificar muchas perfecciones de Dios, como lo cita aquí Romanos, identificar su eterno poder y su deidad, y aún así servíamos a otros dioses. ¿No es así? Servíamos a otros dioses, aunque teníamos cierto conocimiento intelectual de Dios. Éramos idólatras. Nuestros deseos estaban encaminados a lo que nuestra carne dispusiera. Y con el fin, ojo a esto, y con el fin de santificar nuestros deleites, que suena contradictorio, pero lo hago de una manera para que brille la idea que quiero transmitir. Santificar nuestros deleites. ¿Qué hizo la humanidad? La humanidad siempre ha llegado a tener un alto grado de creatividad e inventó una larga línea de religiones en la que le permite al hombre nadar en dos aguas: la de hablar de Dios, conocer de Dios, y otra agua que es la de permitir vivir según su corazón caído. Dos cosas totalmente ajenas, pero en la creatividad de los hombres han hecho una mezcla de estas dos cosas, en donde le permite andar como un religioso, pero vive también a la par como un impío. Muchas son, hermanos, las religiones que hablan de Dios, o no. Usted va a cualquier tipo de secta y ¿de quién van a hablar? De un Dios, de Dios. Pongan el nombre que quiera, pero van a hablar de una deidad para ellos. Dicen hablar de Dios, o más bien de lo que ellos piensan que es Dios. Y en ciertas cosas, pues, pueden llegar a no equivocarse. Pero tanta religiosidad y prácticas de ritos y ceremonias son aún contradictorias con su forma de vida, con la forma de vida de cada una de las personas que asisten al lugar. Hablan de Dios con propiedad, pero no viven como Dios quiere. Pues la voluntad de los hombres está en la autogratificación, anulando ¿qué? La voluntad de Dios, la cual ha de estar siempre por encima de la voluntad de los hombres. Pero aquí en Gálatas
Pablo tiene en mente que conocer implica tener una relación nueva. Conocer a Dios implica tener una relación nueva que es propia de la vida eterna. Y esto lo miraremos al detalle en el segundo punto del sermón, cuando tratemos con el ahora del creyente. Pero antes de observar cómo Pablo concreta su idea al calificar a los incrédulos como aquellos que no conocen a Dios, para ello lo que va a hacer es argumentar que en ese tiempo de ignorancia servíais a los que por naturaleza no son dioses. ¿Qué quiere decir esto? Que la ignorancia, el no conocer al verdadero Dios, implica servir a otros que se les llama Dios, pero que no son Dios. Nosotros podemos condensar este pensamiento diciendo que no conocer a Dios, óigame bien, no conocer a Dios se manifiesta en la idolatría. Eso es. No conocer a Dios se expresa en idolatría. No ser idólatra es porque ha conocido a Dios. Esta es la consecuencia, hermanos. Esta es la consecuencia de no conocer al verdadero Dios. Y es conocer otras cosas que no son Dios y que por su naturaleza o por su esencia no pueden ser Dios. Pero aún así los hombres le han llamado Dios. No hay, hermanos, no hay mayor esclavitud que esta. Estar convencido que lo que adoran es al verdadero Dios y que éste no lo sea. ¿Sí o no? Es la mayor esclavitud que un hombre en la cual puede estar. Cree que está adorando al Dios verdadero, pero está equivocado, porque no conoce al Dios verdadero. Pero ciertamente nosotros podemos decir, sí, esto se trata de un tema que nosotros como creyentes, sí, está en nuestro pasado, está ahí atrás, o está en el presente de aquellos que no conocen al Señor, que no son salvos. Pero fíjense que Pablo les pregunta a los Gálatas que eso es lo que eran antes. Unos idólatras, les asegura que eso es lo que eran, pero también les pregunta por qué ahora se quieren volver a eso, como implicando que hay un riesgo para el creyente presente. Hay un riesgo en la idolatría. Un hombre muy antiguo, Riley, él dijo, abro comillas, creo que la idolatría está cerca de nosotros, alrededor de nosotros y en medio de nosotros en una medida horrenda. Cierro comillas. Claro que Pablo, hermanos, está hablando de una vida pasada, de ese antes de ser salvos, pero recordemos también que el apóstol, como les digo, les cuestiona a estos creyentes al final del versículo 9, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Esto implica, hermanos, que el problema de la idolatría es un peligro que no puede ser dejado de lado, porque aún los salvos corremos el riesgo de volcar nuestro corazón a prácticas tan inútiles y que denigran la salvación como lo es el hincarse a una estatua. Aunque usted dirá, es algo absurdo. ¿Volver a hincarnos ante una estatua? Sí, es absurdo. Pero en lugar de una estatua, los creyentes se han postrado ante otras cosas que pueden llegar a ser legítimas, pero que las han convertido en su ídolo. En su ídolo. ¿Qué es idolatría? Bueno, la idolatría es adorar a algo o a alguien que no sea el verdadero Dios. Eso es idolatría. Y en ese trono donde solo debe estar Cristo, Dios, el Creador,
ha sido dado a las criaturas y a cualquier forma inanimada que se le atribuya alguna personificación. Todo lo que quite, óigame bien, todo lo que quite la observancia del culto al verdadero Dios es un ídolo. Todo lo que le quite la observancia a la adoración al verdadero Dios, ese es su ídolo. Por tanto, puede ser una cosa, puede ser un hábito, puede ser una persona, pero sea lo que sea a lo cual se pose la confianza de una manera que desbanque a Dios como el soberano, ese o eso se ha convertido en un ídolo. Piensa en los Gálatas, piensa en los Gálatas, que se estaban dejando persuadir por los judaizantes a que pusieran su confianza en ¿qué? Para ser justificados. Pusieran su confianza en sus obras, en los ritos, por ejemplo en el rito de la circuncisión. Y esto es ser idólatra. Esto es idolatría, pues desbancaron a Dios para poner la obra de la ley como un medio para la salvación. Buscaron la obra y desecharon a Dios. Eso es idolatría. Entonces, no podemos desconocer, hermanos, que podamos caer también en semejante mal. Podemos caer en ese mal. Yo les pregunto, a manera de ejemplo, ¿a qué venimos el día domingo? ¿A qué venimos a este lugar el día domingo? Nos levantamos temprano para adorar las prácticas que tenemos, confiando que por nuestra rectitud seremos bendecidos. Es que si yo cumplo, es que si yo hago, es que si yo oro, es que si yo, es que si yo, es que si yo. Mire, hermano, de ser así, nuestra confianza no está en Dios. No está en Dios, pues no venimos a adorar a Dios, sino venimos es a cumplir ciertas prácticas las cuales nos acercan a Dios, mas no son Dios. Miren, en tiempos del primer siglo, los paganos adoraban a lo que por naturaleza no era Dios. Es decir, no tenían la esencia de la deidad, aunque provinieran de ella. Por ejemplo, los paganos adoraban a la creación, adoraban al sol. ¿De dónde procede el sol? De la deidad, pero no es la deidad. Adoraban la luna, ¿procedía de quién? Del creador, pero no era Dios. A los astros en general, adoraban a los hombres que fueron héroes, pero que en últimas eran hombres muertos. Todo esto procedía de Dios, pero no era de Dios, no eran Dios. Procedía de Dios, pero no eran Dios. Y allí es donde caemos. Cogemos el culto, ¿sí? Cogemos el rito, cogemos la práctica, el hábito, ¿sí? Los hábitos de piedad y los hacemos Dios. En el transcurso de la semana estaba estudiando acerca de la transmisión de las Escrituras y encontraba, bueno, ya olvidé el nombre, de un padre de la iglesia en el siglo III más o menos, en donde él decía claramente: vayan a Éfeso, allá está la carta original que escribió Pablo, e inclínense y adórenla. Sí, era la carta original, pero mandaban era a adorar a ello. Y en cierto aspecto hay quienes acusan a los bautistas que nosotros adoramos la Biblia. Nosotros adoramos al Dios de la Biblia, ¿sí? Y reconocemos la autoridad a través de la Biblia. Pero ojo, cuando ponemos nuestra confianza es en lo que podemos hacer con esos elementos que proceden de Dios y les damos el lugar de Dios. Ahora bien, yo pregunto,
¿Qué puede estar en completa oposición a la idolatría? ¿Qué puede estar? Al lado opuesto. Aquí tengo la idolatría, aquí tengo la confianza que le dedicamos a aquellas cosas que por naturaleza no son Dios. ¿Qué puede estar al otro lado? Dios. Dios. Es Dios. Y es allí a donde vamos a concentrar nuestro segundo punto del sermón. La situación de los creyentes después de ser salvos. Y necesariamente está el culto al verdadero Dios que solo el verdadero creyente puede tener. ¿Qué dice la primera parte del verso 9? Mas ahora, está hablando ya, los trae al presente, los llevó a su pasado y les dice ahora, los trae al presente. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios. Vamos a dejar hasta allí esta porción. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. Así es como comienza esta parte del versículo 9. Y la manera que lo propone el apóstol Pablo es que conocer a Dios es la consecuencia de ser conocido por Dios. Conocer a Dios es la consecuencia de ser conocido por Dios. Es decir, nadie puede conocer a Dios si Dios no le conoce primero. Nadie puede conocer a Dios si Dios no le conoce primero. Recuerden las palabras de nuestro Señor cuando Él venga en gloria y le diga a los que presumieron conocer a Dios, diciendo: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Cuál era la presunción de estos hombres? ¿Te conocemos? ¿Te conocemos? ¿Y cuál es la respuesta para estos? Nunca os conocí. Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Y con esto, hermanos, nos demuestra que hay un conocimiento de parte de Dios, el cual gozan solamente los que son salvos, mas no los impíos, por más que demuestren cierta intelectualidad acerca de Dios. Pueden conocer a Dios intelectualmente, pero Dios no les conoce. No les conoce. Ejemplo contrario, el que encontramos en Romanos 8:29. Romanos 8:29. Aquí tenemos el ejemplo en contexto de los salvos. Dice: porque a los que antes conoció, refiriéndose a Dios, porque a los que antes conoció Dios, por así decirlo, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, etc. Entonces, lo que tenemos, hermanos, delante de nosotros en el verso 9 del capítulo 4 de la carta a los Gálatas es la iniciativa salvífica de parte de Dios, con la cual hemos sido favorecidos. Miren, Dios nos llamó para salvación. Y esto es porque Él decidió relacionarse con nosotros por medio de su amado Hijo. En eso consiste conocernos. Porque Él decidió relacionarse con el hombre caído por medio de su Hijo Jesucristo. Esto es conocimiento en lo más íntimo de una relación. Y fíjense que no es casualidad que en las Escrituras se utilice esta misma palabra de conocer para describir precisamente la intimidad que hay entre un hombre y una mujer bajo el vínculo del matrimonio. Génesis 4:1, obviamente. Texto original en hebreo, pero la Septuaginta, ¿sí?, que es la traducción al griego del Antiguo Testamento, encontramos la misma palabra griega utilizada tanto por Pablo
Aquí en el Nuevo Testamento, como aquí por Moisés en Génesis 4:1, que nos dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Esto quiere decir, hermanos, que conocer es el acto de una relación personal, de una relación íntima entre dos individuos. Eso es conocer. Y por eso es que trasciende a conocer intelectualmente. Conocer, que Dios me conozca y que yo conozca a Dios, implica una relación. Esto es lo que hace que el argumento de Pablo sea para hacerles reflexionar a los Gálatas en esa nueva relación que tienen con Dios. Que aunque pueden decirlo con propiedad, que conocen a Dios, porque efectivamente han sido adoptados en su familia, no deben desestimar que esa nueva relación es porque Dios se acercó primero. Él se acercó primero. La iniciativa de salvación fue de parte de Él. Él nos amó primero y nos amó de tal manera que no escatimó ni a su propio Hijo, que fue enviado a la esfera de los hombres para realizar el acto más sublime, lleno de gracia, lleno de misericordia, la redención. Hermanos, hay un versículo en el Evangelio de Juan que define perfectamente esta relación que Dios ha hecho realidad entre Él y nosotros. Y es Juan 17:3. Juan 17:3, en la cual se describe esta relación. Dice el Evangelio, y esta es la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? La nueva relación que tenemos con Dios. Esta es la nueva relación que tienen con Dios. Esta es la expresión de amor de Dios para con los hombres. La vida eterna. ¿Cuál? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hermanos, el goce que tenemos nosotros los creyentes de ser herederos de la vida eterna requiere que tengamos una relación personal con Dios en Jesucristo, nuestro Señor. Si no estamos en Cristo, no hay relación, no hay vida eterna. Y piense que cuando Dios resolvió el problema del pecado en Cristo, esa gran barrera que no nos permitía acercarnos a Él, ahora, al ser perdonados, podemos venir confiadamente ante Dios por medio de Jesucristo para clamar a Él y llamarle Padre. Esa relación no existía antes. Y bajo esa nueva dinámica de vida, siendo empoderados por el Espíritu Santo, ahora tenemos la capacidad de hacer lo que es bueno y lo que es justo delante de Dios. Así es que, hermanos, la experiencia de vida eterna se evidencia en una relación fraternal. Una relación que nos acerca en amor para que con gran convicción creamos en todo lo que Dios es y Él quiere para nosotros. No hay otra manera. Entonces, como resultado estará nuestro desapego de la mundanalidad, nuestro desapego del pecado, porque estamos relacionados es con Dios, con la luz, con el que es santo. Y por consiguiente, aquellas cosas que por naturaleza no son Dios, ¿qué va a suceder? Se desvanecerán, serán derribadas como lo hace la espada o el martillo, desmenuzando una figura hecha de manos humanas, porque en esta nueva relación nuestra confianza solo estará en Dios. No cabe ningún ídolo, porque con Dios lo tenemos todo. Y qué bonito, porque el apóstol ya nos lo había enseñado cuál es nuestra herencia.
Así es que esta es otra manera de decir que ha sido Dios quien ha tomado la iniciativa en el plan de salvación cuando fue Él quien nos conoció primero, quien nos amó primero, quien nos rescató sin merecerlo. Y en esta idea no hay cabida a nada debajo del cielo fruto del ingenio humano. No lo hay. No hay filosofía. No hay ningún hábito, no hay ningún rito, por más piadoso que éste pudiera llegar a ser, no puede tomar el lugar que solamente le pertenece a nuestro Dios y a su Cristo. No lo hay. Y concluyo con esto. Así es que si al día de hoy su confianza, su lealtad está dividida, diciendo que confía en Dios, pero a la vez cree que si no fuera por sus propios méritos, que si no fuera por su oración o por su religiosidad, no podría mantenerse bajo la bendición de Dios, está muy equivocado. Pues Dios no ha de compartir su gloria con nada ni nadie. No lo va a hacer. No hay mayor ídolo que podamos llegar a formar, que es el yo. No hay un mayor ídolo que ese, el yo. Un gran predicador, Martin Lloyd-Jones, él decía que este tipo de idolatría, la egolatría, se manifiesta ferozmente en el amor que se tiene por las cosas propias. Por ejemplo, él decía, adoran su país porque es su país, porque es mío, es mi país y lo adoran. Adoran a sus hijos porque son mis hijos. En últimas, se trata de un horrendo ídolo que demanda que nos preocupemos por nosotros mismos. Todo ha de girar en ese mismo interés, en mis intereses, en mis posesiones, en mi reputación, destronando a Dios de ese primer lugar. Este tipo de idolatría se infiltra en todos los aspectos de la vida, en todos, y tiene su asiento bajo la premisa, me lo merezco. Me lo merezco. Pueden darse cuenta que no estamos muy lejos del peligro en el cual estaban los Gálatas, que al echar mano a su esfuerzo, que eso lo estaban haciendo, echando mano a su esfuerzo, practicando el judaísmo, ponían su confianza en él. Me merezco la salvación porque cumplo la ley. No es nuevo, esto no es nuevo, esto es un peligro con el cual lidiamos. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo podemos evitar semejante mal? ¿Cómo podemos lidiar con mi yo, con esto es mío y nada más que mío? Pues Pablo mismo nos da la respuesta al decirnos que los ídolos por naturaleza no son dioses. No son dioses. Evalúe, hermano, evalúe la existencia de todo aquello a lo que rendimos lealtad. Evalúe la naturaleza, la esencia, evalúe la esencia del trabajo, evalúe la esencia de los viajes, del dinero, de las personas. ¿Cuál es su naturaleza? Es una naturaleza que es pasajera, que se deteriora, que se acaba, que es finita. Y allí es donde ponemos nuestra confianza, en algo finito. Son cosas pasajeras que no duran, que perecen. ¿Por qué? Porque no son Dios. No son Dios. Aunque proceden de Dios, todos esos recursos, hermanos, démosle el lugar debido, no el de la adoración, sino más bien utilicémoslos como elementos que ayudan a la adoración a Dios. ¿Me explico?
Que si requerimos descanso, ¿para qué? ¿Para qué queremos el descanso? Pues hermanos, que sea para tener más fuerzas en adorar a Dios. ¿Sí? Hermanos, no es en balde que uno les aconseja a los hermanos para el día domingo acuéstese temprano el día sábado. A menos de que sea algo sumamente urgente. Pero si nos vamos a desgastar toda la noche viendo películas y llegamos al culto, llegamos al servicio y nos dormimos en el servicio, ¿qué hizo con los recursos de Dios? Si requerimos descanso, que sea para eso, para dedicarlo a la adoración a Dios. Que si necesitamos trabajo, es para glorificar a nuestro Señor con esos recursos. Que si invertimos en nuestra salud, es para tener mayor capacidad en hacer la voluntad de Dios. Recuerden las palabras de nuestro Señor, las que nos enseñó en la oración del Padre Nuestro. Él dijo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero a veces parecemos al israelita, recogiendo y recogiendo y recogiendo, amontonando, y eso se les pudrió. Se les pudrió. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y esta petición no tiene nada, no tiene nada de egoísta. Pues si ustedes se fijan, se pide no en singular, sino en plural. Y además tiene una prerrogativa, y es que seamos bendecidos con aquellas cosas materiales para que el nombre de Dios sea santificado. ¿Pides una bendición al Señor? ¿Para qué la pides? Tiene que ser para que el nombre de Dios sea santificado. Tiene que ser para la gloria del Señor. ¿Quieres trabajo? Pídelo. Está muy bien, pero que sea para la honra del Señor. ¿Estás cansado? Descansa. Pero para que esas fuerzas que retome sean para el Señor. No para sus deleites. No para su vientre. No para el sentirse bien. No el para me lo merezco. ¿Qué merecemos? ¿Qué merecemos, hermanos? Nada. No merecemos nada. Vivimos bajo la misericordia del Señor. Y los que hemos sido salvos es por su gracia. No merecemos nada. Entre más nos relacionemos con Dios y le conozcamos a través de su santa palabra, todas las demás cosas perderán importancia. ¿Sí? El mundo se parará de cabeza, pero lo demás pierde importancia para nosotros, porque la luz de la Biblia siempre ha de apuntar al camino de la adoración a Dios. Pero si nosotros nos alejamos de la Biblia y vamos a ver cómo esos viejos ídolos van a cobrar relevancia nuevamente en medio nuestro. Por eso, hermanos, vivamos bajo la premisa, ¿qué es lo que mi Señor quiere? Reconociendo cuál es mi Señor. Y para ello la Biblia será fundamental. Pero si hemos de vivir para nuestros deleites, la pregunta va a ser otra. ¿Qué es lo que el mundo quiere? Preste oído al mundo y él le hablará y le dirá qué es lo que quiere de usted. Querrá su ruina, aunque sea plata, dinero, lo que se le presente, pero eso es ruina. Busque al Señor, al quien le conoció primero, y conózcale a Él, que Él es poderoso para suplir, para proveer en los momentos más angustiantes. Si no me cree, va a leer a Elías, que Dios le proveyó por medio de cuervos. ¿No puedo hacerlo de nuevo? ¿Lo duda? Bueno, ¿lo duda? ¿No? El mundo se puede caer a pedazos. Que se caiga. El Señor levantará otro. Pero si estamos en Cristo, nuestro lugar está asegurado con Él por la eternidad.